buenos días. Desde la Cámara de Comercio del Pacífico queremos darles una bienvenida muy especial, un saludo a todos los empresarios que nos acompañan desde diferentes lugares, los que se encuentran conectados desde Chile, México, Centroamérica, Perú, Colombia y otros tantos países. Para nosotros es un gusto enorme tenerlos con nosotros. Y es un gusto enorme tener a María Clara Choqueir, CEO y fundadora de Choqueir Testing, una de las empresas más representativas de toda la región en tecnologías de la información y desarrollo de pruebas, y una empresa que además se caracteriza no solo por tener servicios de alto valor agregado, sino también por tener una filosofía de responsabilidad social en su ADN. Es una empresa que no solamente busca ser buena para sus accionistas, para sus clientes, sino también ser una empresa buena para el mundo. Entonces, para comenzar, quisiera darles algunas recomendaciones, como siempre, para el desarrollo exitoso de este evento. En primer lugar, les recomendamos ubicarse en un lugar en el que tengan buena señal de internet. Y si tienen algún problema de conexión, les agradecemos salir de la sala y volver a ingresar. También les pedimos que en toda la sesión siempre validen que sus micrófonos y sus cámaras estén apagadas. También pueden preparar algunos comentarios o preguntas para el final del evento y yo con gusto voy a estar moderando esas preguntas y se las voy a transmitir a nuestra invitada. Y también, si al final de la reunión quieren ponerse en contacto con nosotros, les vamos a dejar todos nuestros datos para que podamos programar algunas reuniones. Bueno, como siempre lo hacemos, y ahí les voy a dar unos segunditos, les agradezco a las personas que así lo deseen, que puedan encender sus cámaras y vamos a tomar una foto de todo el grupo. ¿Listo? Entonces vamos a tomar las primeras fotos. Les agradezco sonreír. Y vamos a tomar un par más para las personas que pues apenas han podido encender sus cámaras. Listo, excelente, muchas gracias. Entonces ahora sí nuevamente les agradezco a las personas que no son panelistas volver a apagar sus cámaras. Bueno, y para iniciar le vamos a dar la bienvenida a nuestro director ejecutivo, Jorge Bravo. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Diana, muy buenos días y un gusto saludar a todos los presentes en este fantástico evento. Saludar a María Clara, muchas gracias por tu presencia. María Clara pues es un vendaval en el tema de innovación, de desarrollo empresarial y que ahora nos va a compartir sus experiencias, ¿no? Y nosotros, como siempre decimos desde la Cámara de Comercio del Pacífico, tratando de dar lo mejor de nosotros para ustedes, que son los empresarios, nuestros amigos, con quienes debemos compartir todas estas experiencias, porque siempre creemos de que tenemos que mejorar, que debemos mejorar, que todo lo que ocurre es siempre para que nuestras empresas puedan sumar un granito de arena y mirar de mejor manera el futuro, el destino, ¿no? Quiero contarles ahora muy rápidamente quiénes somos. Somos una entidad gremial, nosotros la Cámara de Comercio del Pacífico, y nuestro objetivo es fomentar los negocios de las empresas y fomentar el desarrollo de relaciones entre los países que conforman la Cuenca del Pacífico, con presencia específica en Colombia, Perú, México, Panamá y Chile, entre otros, ¿no? Nuestro objetivo es ser reconocidos por generar importantes oportunidades de negocio para nuestros afiliados, porque trabajamos para nuestros afiliados. Todas estas actividades son hechas para nuestros afiliados y las empresas que participan con nosotros en todas las diversas actividades, y lo que buscamos es que
estas empresas tengan siempre una oportunidad, encuentren siempre una oportunidad. La siguiente. Estas son nuestras direcciones, ahí están nuestras sedes, en Bogotá, en Medellín, en Lima. La siguiente, por favor. También en Ciudad de Panamá, y en México y en Santiago de Chile, donde tenemos representación comercial. Tenemos más de 180 casos exitosos en el desarrollo de procesos de internacionalización, y tenemos más de 20.000 empresas vinculadas de distintos lugares del mundo, que esto nos permite generar una red de networking importante que ponemos siempre a disposición de ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de ser parte de la Cámara de Comercio? Básicamente 4, ¿no? Primero, el tema del fortalecimiento del mercado local. Esto es fundamental. Es importantísimo entender de qué manera una empresa que inicia su actividad puede fortalecerse en el desarrollo de sus actividades dentro de un mercado específico. Lo segundo es el tema del posicionamiento de marca y nuevos negocios, fundamental también. Uno, cuando comienza una actividad necesita posicionarse, y ahí nosotros desde la Cámara actuamos como sus aliados. Tercero, la posibilidad de obtener información valiosa, importantísimo en la estrategia de soft landing, en la estrategia de aterrizaje en un país determinado, como es la parte laboral, migratoria, tributaria. ¿Qué beneficios tengo de la parte tributaria en cuanto al desarrollo de mi proyecto? Todos estos son factores fundamentales en los cuales nosotros acompañamos en toda esta información y la ponemos a disposición de ustedes para que puedan entender la manera más segura de desarrollar un proceso de internacionalización. Ojo, no solamente la información, es el acompañamiento, la cercanía del equipo para acompañarlos en este desarrollo. Y por último, el desarrollo del proceso de internacionalización, que tiene una serie de aspectos vinculados a la parte operativa, tributaria, la parte muchas veces de contratación pública, estatal o internacional, ¿no? Estos son los beneficios que ponemos a disposición de ustedes y que esperamos siempre sean de ventaja, ¿no? Ahora los dejo con nuestro presidente, el presidente de la Cámara de Comercio del Pacífico, el doctor Alberto Zapater. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Diana. Bienvenidos los asociados, vinculados y los participantes a este cuarto encuentro de grandes líderes de la región. Estamos con este programa que es novedoso en realidad y que está teniendo mucha aceptación y éxito. Hoy día tenemos a María Clara Schuker. Como ha dicho Diana, María Clara es CEO y fundadora de Schuker Testing Sociedad Anónima, potenciando la transformación digital de las compañías, especialmente en Hispanoamérica. Es especialista en finanzas por la Universidad de AFIT con el grado de ingeniera en información y tecnología de la misma universidad. Ella, como CEO de Schuker Testing, es la pionera en el servicio de software. Testing en Hispanoamérica habilita el potencial de la ventaja que tienen las empresas en la digitalización. Es un tema sumamente moderno y con la pandemia pues es un tema no solo actual, sino que ha venido para quedarse para siempre entre nosotros. Entonces, todos los trabajos que hagamos en este campo van a ser bienvenidos para las empresas, para la sociedad, para los empresarios. María Clara, una vez más, un saludo muy especial de la Cámara de Comercio del Pacífico. Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre eres bienvenida con tus comentarios, con tus experiencias y con tu presentación. Sin más, te doy la palabra, María Clara. Muchas gracias, Diana. Alberto y Jorge, pues me encanta estar aquí. Gracias por la oportunidad. Voy a presentar. Me disculpan un segundo, por favor. Pongo la presentación. Right. Un segundo. Listo. Bueno, hoy vamos a conversar. Yo creo que al final tenemos un espacio para conversar más. Y voy a contarles como
como creadora de una organización, pues de una empresa y de haberme metido en todo este cuento de crear empresa, mis opiniones que he tenido durante estos 20 años de experiencia, que han sido personalmente muy enriquecedores. Yo creo que parte de lo que soy hoy como persona ha sido por ser empresaria. Entonces, vamos a conversar al final. Todas las preguntas bienvenidas. Como les digo, esta es una opinión que me gustaría compartir mucho con ustedes. Y aquí empecemos. Espérate un segundo, por favor. Listo. Yo esta frase la vengo usando y me impactó mucho hace mucho rato y es: la sociedad se convierte en cómo nos comportamos. Es de un señor Eric Liu, que le dice Mr. Democracy, y la verdad va a ser un tema que nos va a acompañar durante esta presentación. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos hoy como organizaciones, como personas? Y yo los quiero invitar, ya salió las tendencias tecnológicas del 2020, digamos. ¿Y por qué voy a empezar por ahí? Porque creo que esto va a marcar mucho, como lo decía el doctor Alberto, cómo nos va a afectar todo esto. Y no importa que ustedes no conozcan esto, pero es importante que se vayan acercando a este tipo de herramientas para que les dé pauta para empezar a estudiar a qué elementos pueden usar, ¿cierto? Entonces vemos como todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de materiales, todo el tema de data, de data social, todo el tema de pasaporte, mejor dicho, vienen un montón de tendencias. Y aquí hay otras que no aparecen acá, que ya cogieron fuercecita. A su vez, hay, por otro lado, también en la parte de materiales, de medicina, de biotecnología, de procesos, de educación, todo lo que quieran, avanza y avanza mucho más veloz. Pero ¿qué está pasando? Una alimenta a la otra. Entonces descubren un material súper potente para los computadores, entonces el computador se vuelve 1000 veces más veloz. Pero entonces puedo hacer cálculos más rápidos para hacer mejores materiales. Y eso es lo que se llama convergencia de los conocimientos de la tecnología para crear lo que dicen la famosa la cuarta revolución industrial. Eso, a su vez, ha creado unos comportamientos muy interesantes. La digitalización, o sea, hoy se está digitalizando todo, el ADN, las imágenes, el video, el DNA. Pero es muy importante entender cómo funcionan estas tecnologías. Vea que salió la tecnología X, uno tiene que mirarla con cuidado y ver en qué parte del momento está. Porque el ciclo de un avance tecnológico es muy interesante. Al principio todo el mundo, no, que nota, lo vamos a adoptar, hasta que se choca con la realidad y se dan cuenta que a veces es difícil de implementar y por eso se llama que pasan por un ciclo de decepción, como de... Pero si logran, se logra usar eso fácilmente, pero fácilmente, pero se logra adoptar, pasa a un ciclo de disrupción. Y eso que nos va a llevar a que en un futuro todo se está desmaterializando. Si ustedes notan, necesitábamos un radio para poder oír noticias. Necesitábamos un libro físico para leer, necesitábamos cámaras físicas para leer. Todo se está desmaterializando. Y eso no es malo, es simplemente que se utiliza tecnología para cosas que antes necesitaban cosas físicas, pasarlo a un mundo que es, voy a ponerlo virtual, ¿cierto? Por eso también uno lo pueden desmaterializar. Y se habla, por ejemplo, del Digital Twin. ¿Qué es eso? Por ejemplo, que van a tener tantos datos de María Clara Chuquer que probablemente Google sepa que voy a comprar en 2 semanas. Y pues obviamente estoy un poquito exagerada, pero digamos que saben más de ellos de uno que uno de uno mismo, por cómo uno se comporta, por cómo uno consulta. Y no es solamente por lo que saben las empresas, sino por la información que va a haber en la red, que casi que van a tener mi parte de salud, mi identificación, cómo muevo mis transacciones, todo va a haber un twin digital y de cómo me comporto. A su vez, ustedes han notado que muchas cosas que antes no eran gratis, se volvieron gratis, entonces empiezan a monetizar. Inclusive, todo se vuelve
más barato, entre comillas, porque para mí todo tiene un costo y a veces alto y no nos damos cuenta, y especialmente esta desmaterialización es relativa. Yo a veces me cuestiono la electricidad y la energía que utilizamos para estos efectos, ¿cierto? No es gratis. Y a la vez, ser más barato unas cosas puede estar causando unos estragos en alguna mina en África que estén acabando con un espacio, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de monetización, pero en realidad sí se han demonetizado cosas, en el sentido en que es mucho más barato y hoy no tienes que pagar por cosas que antes sí. Eh, yo digo que hoy se ha vuelto, si el conocimiento es poder, pues hoy estaríamos en una sociedad medio muy chévere, donde todos podríamos tener acceso a eso, porque usted puede aprender de cualquier cosa hoy si usted se estudia e investiga en internet, ¿cierto? Entonces, es muy interesante ver eso como ha evolucionado. Y lo más bonito, se democratiza el conocimiento, se democratizan muchísimas cosas, y todo este efecto trae por lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Por esa convergencia de conocimientos, esa convergencia de tecnología, y yo les digo, cada vez lo veo más rápido y eso nos lleva a muchas otras cosas. Pero lo más profundo de lo que yo he observado acá es que se está dando un cambio profundo y muy rápido primero en cómo nos vemos nosotros mismos como seres humanos. O sea, mi relación, voy a ponerlo y perdonen la expresión de yo con yo, ¿cierto? ¿Cómo me debo tratar? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Cómo hago para estar más tranquilo y hacer las cosas? ¿Cómo hago para estar mejor físicamente? O sea, una percepción de uno mismo hacia un tema de la relación con uno mismo y su parte física y espiritual. El tema de la familia, querámoslo o no, está cambiando. Hay miles de estilos de familia, eso no se puede tener. Hay familias extendidas, familias de todos los colores y sabores, y eso es una realidad que está sucediendo en el mundo. La relación con nuestra comunidad. Aquí creo que pronto va a empezar a pasar que por las complejidades que estamos hablando, que estamos viviendo, las comunidades, mis alrededores, mi barrio, mi ciudad, va a ser cada vez más importante para los ciudadanos. Y esa relación va a empezar a cambiar. Esto ya lo vimos en la pandemia y es muy interesante. Las empresas, se está empezando a cuestionar el tema de las empresas y cómo las personas que laboramos en ellas nos vemos en relación con esa idea abstracta que es una empresa, porque una empresa usted sí puede tener una fábrica, pero realmente es una idea abstracta, no es solamente las máquinas o las líneas que usted tenga para producir ahí, sino es el concepto alrededor de lo que es una compañía. Y eso ha empezado también a evolucionar, como lo vamos a ver ahora. Y también la relación de las personas que colaboran con ella para crear ese producto o esa expresión o esa idea que se quiere tener. Y en pandemia ha pasado algo muy interesante, como a mí me está pasando, como parte es larga distancia, todo el tema cultural se empieza a complicar un poco porque hay cierta dispersión. Y aunque es muy cómodo para todo el mundo, yo creo que hay sutilezas que todavía no vemos de esa dispersión de las personas de no estar en un trabajo. Yo no estoy diciendo que volvamos, ni más ni menos, pero hay consecuencias. Que no las veamos por ser sutiles. Ese es el problema del mundo de hoy. Hay muchos cambios muy sutiles y muchas veces ni siquiera los podemos tocar porque se desmaterializaron las relaciones, ¿cierto? Todo el tema de cómo lo vemos como sociedades. Yo creo que eso va a tener que empezar a cambiar, porque si no lo hacemos, y ahora se ve, la gente se junta se está encontrando por el tema de las redes sociales, por el tema de cómo nos relacionamos con el mundo y toda esta tecnología. Permítame un segundo, por favor, es que tengo allí... Hola, entonces, perdón, es que estaban allí conversando, ¿no? Otro de los problemas que tenemos acá, por favor, discúlpeme. Todo este tema de la sociedad va a empezar a cambiar, ¿cierto? Y ahora vamos a ver por qué tiene que ver con nosotros como empresarios. Un segundo, por favor, espérenme que vamos a llegar para allá. Y otro tema tan importante es cómo nos estamos relacionando con el planeta.
yo creo que somos la única especie que ensuciamos el agua que no vamos a beber. Y la verdad es un tema que cada vez se vuelve más evidente, pero nos está pasando algo que habla el libro de la quinta disciplina, y es como que cocinar un sapo sin que se den cuenta, uno. Y es muy fácil. Ponga un sapito, un sapo, una rañita, en un repositorio de agua, ¿cierto? Y ponga eso encima de la estufa, del fogón, pues. Y súbale el calor a la estufa, y la ranita dice, uy, me calentaron el agua, qué maravilla. Y le suben más una estufa y está más caliente, pero me acostumbré. La suben y le suben hasta que matan la ranita. Por eso dice que las crisis rápidas, las cosas que pasan así catastróficas, son más fáciles de resolver que cuando nos vamos acostumbrando a las cosas, ¿cierto? Y yo digo que nos hemos acostumbrado a vivir maluco. Y vivir maluco es, aceptamos cosas que antes, hace unos años, nos hubieran parecido aterradoras. Entonces, este tema de estar conscientes como ciudadanos y lo que está pasando con el cambio climático, entonces vemos el incendio allí y el aguacero para allá que inundó a unos cuantos y que dejó sin casa, o de pronto murieron personas, y como que nos vamos acostumbrando. Yo sí llamo la atención de que no nos podemos acostumbrar a esos temas, porque tarde que temprano llegará y no vamos a poder detener los efectos. Eso es un tema que es importante. Entonces, yo hace mucho rato, y yo siempre pongo esta presentación de los riesgos del World Economic Forum, avisora. Esto es del 2019, pero pues no ha cambiado como mucho. Pero lo más importante aquí es que nosotros como empresarios estamos indefectiblemente asociados a estos riesgos globales. Y les voy a leer unos cuantos, para que vean qué interesante cómo efectivamente se están cumpliendo hoy. Bueno, les digo, eso tiene que ver con nosotros, porque tarde que temprano nos va a llegar. Y miren qué interesante, fíjense en la mitad, como dice, migración a gran escala de manera involuntaria. 2019, y miren esto. ¿Pero por qué se da? Por la polarización de la ciudad, de las sociedades, por el tema de gobierno, hay un tema de autocracias por aquí, ¿cierto? Entonces, mire qué interesante cómo estamos nosotros intrínsecamente relacionados con eso. Vamos a tener problemas de comida. Mire que el tema del sentimiento nacional, ay, perdón un segundo, es un problema porque eso crea una polarización. Y miren todo el tema de biodiversidad que va a causar, probablemente también toda la escasez de comida, agua, migraciones involuntarias, y muchos problemas en ciudades, mejor dicho. Y todo esto tiene que ver con nosotros. Esto, para mí, ¿yo qué concluyo? Que la situación del mundo no tiende a mejorar. Pues yo, la verdad, no veo una conversación en pos de soluciones, veo muchas discusiones, y eso por eso hago llamado aquí de atención, que ahorita hablaremos de eso, que no están centradas, tal vez nos quedamos mucho, pero no vamos en pos, y tomamos o esperamos un salvador. Muchos no estamos conscientes que nosotros causamos nosotros los humanos, una era geológica, el antropoceno, lo causamos, comprobado. Estamos a punto de perder 1 millón de especies y eso puede implicar muchísimo desbalanceo. Tenemos un problema de certificación violento, perdemos tierra para consumir, y tenemos unos vicios muy feos. O sea, para mí, por ejemplo, yo no comprendo, y perdónenme, y esto me lo pueden discutir, porque yo sé por qué la comida es un commodity. La comida no debería ser un commodity. Entonces, mire que hay pensamientos que la gente ya está empezando a decir, pero ¿cómo estamos llamando lo básico por lo cual tenemos que sobrevivir? ¿Cómo vamos a tumbar los bosques? Porque si llega un punto de CO2 nos podemos ahogar, los mares se van a acidificar y vamos a perder la pesca, y eso no está tan lejos. Entonces, yo no tengo hijos, pero yo digo, ¿cómo los que son papás no se preguntan eso? Y perdónenme que yo, la verdad, pero esas preguntas a mí me acosan. Y yo creo que hoy estamos a tiempo todos de empezar a poner un camino hacia algo mejor.
hay un sentimiento de las personas de tristeza y una cosa que me parece gravísima, que es la desesperanza. Porque la desesperanza no hay nada que hacer. Y un aumento masivo de manifestaciones contundentes solicitándole al abstracto mundo para que las cosas cambien. Pero yo sinceramente opino que las instituciones, gobiernos, universidades somos impotentes para cambios rápidos, somos estructuras gigantes, tenemos un entramado bueno, malo, que quieran, que está muy, muy interdependiente, muy cohesionado. Entonces se abren las conversaciones sobre quién va a salvar esto, ¿cierto? Y la verdad es que yo no creo que una persona o un ideal, esto requiere una conversación mucho más seria y profunda de cómo nos queremos administrar. Para mí, la administración pública es muy distinto, pues se puede ver, para mí un político que es un buen técnico que junte y líder, ¿cierto? Que junte el propósito de manera solidaria alrededor de un propósito común, pero vemos es divisiones. Entonces, las preguntas que son importantes están opacadas por situaciones políticas y sinceramente paradigmas del pasado. Entonces nos está viniendo todo este encima, todos estos cambios, todos estos riesgos y nosotros conversando y pegados a unas conversaciones si eres A o B, marciano o de la Tierra, de allí o de acá, piensas eso, entonces tú eres, no. La conversación, yo a veces digo, conversemos sobre lo que realmente va a importar en un futuro, que es todos esos riesgos que tenemos arriba. Entonces, también para acabar de gustar la tecnología siempre da una esperanza de que nos podemos salvar y que por alguna razón, como en las películas, nos vamos a salvar. Pero la pandemia, ¿cierto? Nos dio una pequeña entrada de cómo puede ser nuestro futuro, ¿cierto? Y nos muestra la fragilidad como civilización y como especie. Entonces, esto puede sonar algo dramático, pero me parece que son temas muy interesantes, muy divertidos y creo que la situación es cambiemos la conversación para cosas productivas y solidarias que nos permitan progresar. Y eso parte de nosotros como líderes que estamos aquí sentados. Es un tema de reflexión, como les digo, pero es un tema de reflexión y es mi opinión, ¿cierto? Entonces, esto es nuestra vida hoy como empresarios. Un ambiente volátil que demanda cambios muy rápidos, incierto, que requiere tomar acciones sin certeza, tremendamente complejo. Por eso les digo que las empresas, además esto para las empresas, los gobiernos y eso, estamos a administrar esta complejidad requiere una técnica y un conocimiento muy tremendo y un buen tino para decidir. Y el tema de amigo, estamos en un ambiente que no es familiar, ¿cierto? Y fuera de nuestra experiencia diaria. Ese es el reto que nos tocó a nosotros en esta generación de empresarios, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿qué papel en todo este paseo, como decimos por aquí, juegan las compañías? Entonces, yo voy a hacer unas pequeñas aclaraciones antes de continuar, porque yo a veces oigo esto y digo, un emprendedor no necesariamente es un empresario. Y un emprendedor, y uno puede ser emprendedor como empleado en su puesto de trabajo. Es decir, ser emprendedor no tiene que tener una empresa. Uno puede ser emprendedor en su puesto de trabajo. Y eso es muy importante porque también se ha creado, y muy rico. Ahora, si yo soy un emprendedor que me gusta vender mi empresa, maravilloso. Pero esto también ha creado es que todo el mundo tiene que ser, empresario para ser ciudadano de primera. Y que para tener libertad, yo les digo, señores, tener empresa requiere una energía violenta y un tiempo y un ejercicio de mucha dedicación, esfuerzo y seriedad. Entonces también es cualquiera de las decisiones que uno tome, si quiere trabajar en la idea de otro como un colaborador o si quiere armar su propia empresa, uno tiene que tener la decisión de que ambas traen consecuencias y ambas son iguales de importantes. Y porque alguien tenga empresa, no debe ser ciudadano de primera y el otro ciudadano de segunda. Porque muchas veces para ser empresario uno tiene que tener ciertas características o tiene que querer
Y pues como para ser empleado y le gusta a uno eso, maravilloso también. Ninguna de las dos es mala y todos son iguales. Ahora, entendiendo que es un emprendedor, ¿cierto? Me voy para el tema del hombre de negocios. El hombre de negocios es aquel que está haciendo sus negocios, es el gerente, que vaya a ser gerente, y va a sus trabajos y todo. Muy bien, pero es una sola persona. Y ve como hombres de negocio su alrededor, él. Pero en Medellín usamos una palabra y yo no la había visto en otra parte y me extrañó que esto fuera acá, pero es algo que me gustaría compartir con ustedes, que es el empresario. Para mí, tener un local, y yo me puedo comportar como empresario, porque estoy viendo, o una pequeña empresa, me puedo comportar como un empresario. Que entiende que a su alrededor hay un ecosistema de ¿qué? Personas, instituciones, otras compañías, y se comporta entendiendo que genera un bienestar a su alrededor. Y entiende que no es solamente la compañía, sino un ecosistema que tiene que cuidar y que con el poder que tiene en una organización pequeña o grande, puede generar muchos cambios al interior, a sus personas y a los que están alrededor. Y que ve la empresa como un vehículo de generación de equidad. Y que ve una empresa como una creación de riqueza, pero una riqueza hoy con una connotación mucho más profunda que no es solamente plata, es riqueza que es valor. Entonces, para mí esa diferencia entre los tres, yo a veces el segundo le digo comerciante, me parece supremamente importante y todas son válidas, todas son válidas, ninguna es más mala, todas son iguales. El tema es que queremos ser, cada una de esas trae sus retos y para mí marca una diferencia de cómo percibimos que es una empresa. Ustedes van a ver que yo uso mucho la empresa compañía, la palabra compañía en vez de empresa. La empresa es que yo estoy en una empresa de hacer algo. La compañía es que yo estoy en compañía de alguien haciendo algo. Y entonces me gusta más usar esa palabra y me parece más una expresión de lo que está pasando ahora. Entonces, señoras, al final somos líderes, especialmente pues nosotros, y en compañía de otras personas que nos acompañan en la idea que estábamos tratando de ejecutar, ¿cierto? Crear ese concepto abstracto que es compañía. Y, señores, nosotros decidimos cómo se comporta, qué impacto y qué destino. Y eso nos trae a la pregunta inicial, ¿qué vamos a hacer con todos esos retos que nos presenta hoy el mundo y esta situación en que estamos, ¿cierto? Cuando creé esta organización, y yo todavía tengo un vicio porque hablo de Chuquer como si fuera yo y es un error, yo a medida que ha pasado el tiempo he entendido que las compañías no son de los dueños, las compañías son del mundo, son creaciones que sirven al mundo con un propósito, que se ganan su derecho a existir con sus productos y servicios. Y la verdad es, eso es un concepto un poco diferente, pero la verdad es que es un concepto que para mí me entregaba, o sea, y me ha parecido supremamente interesante. Uno entrega esa creación al mundo. Entonces, pueden decir, ¿ustedes por qué tiene este acercamiento tan extraño? Lo que pasa es que yo crecí en Medellín, Colombia, ¿cierto? Tiene una cultura dominante toda la vida, muy particular de empresa. Ese es su tema dominante. Usted aquí desayuna y está hablando de qué pasó con la empresa de fulanito o qué pasó con la empresa grande tal. Es el tema dominante. Pero con un sabor muy interesante. Un sistema empresarial con vocación social. Entonces usted aquí, nosotros en Colombia tenemos una cosa que llaman cajas de compensación, que se creó aquí en Medellín y fue muy interesante. Además hay muchas cosas que es muy interesante, como ahorita otra cosa que les voy a comentar. Y las cajas de compensación, ¿qué eran? Los señores aquí, dueños de empresas, se dieron cuenta que ellos tenían sus fincas, sus haciendas y sus cosas, pero las personas que trabajaban con ellos no.
y que tenían acceso a educación y otros temas que las personas que trabajan con ellos no. Y pusieron entre todos una plata y crearon cajas de compensación. Entonces, hoy en esa caja de compensación tienen parques para las personas, pone la empresa, pone el empleado, pero básicamente fue un sistema para generar más oportunidades a las personas que estaban trabajando aquí había mucha industria en estas empresas. Si ustedes ven, muchas de las empresas de Medellín están en la bolsa. No son hay unas de familia, claro, pero se resaltan más los que están en bolsa. La propiedad era más democrática. Yo me acuerdo que cuando uno era chiquito le regalaban, cuando era bebé y nacía, le regalaban a uno acciones de las empresas de Medellín. Entonces uno ya, desde que era bebé, era dueño de empresa. Entonces nací en este ecosistema, este señor se llama Nicanor Restrepo, un señor muy sabio de acá, que en parte tenemos como esa vocación de un empresariado muy interesante, y tal vez por eso les hablo tanto de esto. Y obviamente estos empresarios dijeron, bueno, tenemos que armar una universidad porque necesitamos personas que vengan a trabajar con este sentimiento y vocación, y armaron universidades como EAFIT, que es muy, pues aquí muy renombrada. Y yo estoy allá. Entonces, les voy a contar qué hago yo, ahora sí, y es muy corta la historia para que continuemos. Esto es, yo vengo de una familia que le encantaba pues las empresas, y mi mamá se separó de mi papá muy creativo, pero poco ayudativo, digamos, muy querido, una persona muy querida, pero muy soñador. Y ella pues decidió, ya grande con nosotros, ya grandecitas, empezar a estudiar administración y finanzas, cuando en esa época pues una señora, su dedicación era pues estar en la casa, ¿cierto? Y la verdad para mí fue muy interesante porque con las conversaciones con ella yo empecé a aprender de qué eran las empresas, ¿cierto? Y, y a tener una percepción de lo que era una cosa para mí. No, ahorita hablamos de propósito, yo creo que ya lo mencionaron. Yo estoy en ingeniería de sistemas. La ingeniería me parece maravilloso porque creo que es utilizar la estadística, las matemáticas para resolver problemas de la sociedad. Y esa última frase para mí es maravillosa porque el que crea que ingeniería es solo números está supremamente equivocado. Esa última parte de servir a la sociedad es potentísima. Usted primero tiene que ser un humanista para entender el problema del otro, en qué contexto está, y poder hacer el puente correctamente o el aplicativo correctamente, o como ingeniero aplicar ese conocimiento y servir de manera correcta. Entonces, hay mucha filosofía en la ingeniería, ¿sí? Entonces, estudié esto. En 1995 tuve la oportunidad de aprender el oficio que tengo hoy, la disciplina que es hacer pruebas a los aplicativos. A ver, y yo me explico qué es eso. Los aplicativos de software, estos, ustedes ven tu teléfono, todos esos aplicativos están construidos por código, ustedes ya saben, pero eso no es automático. Hay humanos detrás pensando cómo diseñarlo, construyendo todo el tema del código, la infraestructura. Y detrás, como una especie de custodio, nosotros resolvemos problemas en el sentido que custodiamos que esto que va a salir tenga el menor riesgo posible de presentar fallas y el mayor probabilidad de que sea exitoso. Listo. Y eso es lo que hacemos todo el día. Es un trabajo muy técnico, complejo, abstracto, pero muy emocionante. Ver cómo llega un aplicativo y entre un equipo de trabajo, incluido nosotros, ver cómo sale y el efecto que trae es maravilloso. En 1999, en 1995 aprendí este negocio de las pruebas con un joint venture que hay aquí en Colombia. Por eso me encanta el intercambio de ideas entre países. El conocimiento fluye de manera valiosísima. Aprender a los otros debe ser maravilloso y uno poder compartir el conocimiento con los otros también. En 1999 me dieron la oportunidad en una compañía grande de acá. Aquí se usaba mucho, pues, te da oportunidades a empresas locales. Colombia en esa época estaba un poco complejo, no sé si recuerdan, antes de todo este proceso que hubo de Uribe y de Santos, estaba en una situación supremamente compleja, ¿cierto?
muy violento, muy grave la situación, la democracia a un pelo de no existir, todo el mundo muy asustado y aquí nos teníamos, la gente, no, la gente de afuera no venía, pues ¿quién iba a venir aquí en esto tan miedoso? Y se dan muchas oportunidades e ideas aquí, ¿cierto? Y las compañías grandes, las corporaciones, le daban ideas, espacios a las compañías pequeñas. Y a mí me dieron la oportunidad en una compañía aquí. Obviamente, estas compañías revisaban quién era el emprendedor, pero uno tenía que estar preparados para ese tema, ¿cierto? En esa época, para acabar de ajustar, esta disciplina era poco conocida, pues se hacían pruebas, pero las hacían los usuarios, ¿cierto? Y esto es tremendamente técnico y muy complejo. Y a veces, pues los usuarios tenían que hacer su labor y no estar probando aplicativos, ¿cierto? Entonces, empecé con este tema, esto no existía en el mundo, a nosotros nos tocó averiguar cómo hacer el contrato, cómo establecer, cómo hacer, quién estaba trabajando con eso en el mundo, como algo así oficial de tiempo completo, digámoslo así. Mejor dicho, fue toda una creación de una industria, porque después me salió la competencia, lo que me pareció maravilloso. Pero lo más bonito acá era que empecé como muy poquita plata. Uno cuando tiene ideas buenas, no necesariamente tiene que tener los millones de los millones, seguramente trabajar mucho. Y yo les digo una cosa, crear compañía es una decisión de vida. Para mí, una empresa. O crear una compañía es una decisión de vida. Requiere muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación. Y especialmente en un mundo tan innovador. La implementación de la idea fue dura, o sea, y me salió la competencia, como le dije, y ahora hay toda una industria alrededor de este tema. Si me preguntan qué hice, pues mucho juicio, mucho cuidado y trabajar mucho, trabajar y trabajar. La verdad, ha sido un tema muy interesante esto. A medida que fue creciendo, yo pues, y funcionaba, me di cuenta, empecé a pensar, hombre, tengo todas estas personas alrededor mío trabajando conmigo, ¿qué más podemos hacer? O sea, una compañía no puede ser solamente dar plata. Esto es, o dinero, pues, esto es algo más. Y empecé a pensar, ¿qué utilidad tiene la empresa en un ecosistema económico? ¿Cómo afecta esto que he creado al resto? Y ahí empezó todo esto que les vengo comentando hoy. Obviamente les digo, imperfecciones muchas. He tenido que pasar muchos retos personales, mi mismo carácter a veces es fuerte y eso ha causado problemas, todo se corrige, muchas cosas que no entendía, muchos temas, pero aceptar eso no es malo, es simplemente ver cómo va a corregir eso, o sea, como todo, el error no es malo, es simplemente ver qué va a hacer uno con eso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo que vamos? Hemos hecho miles de proyectos que han impactado a millones de personas. Nosotros trabajamos en aplicaciones de bancos que atienden a millones de personas, de seguros que atienden a millones de personas. Y eso me parece maravilloso. Como alrededor de una sola persona que crea una idea y se pegan más personas a esa idea, empezamos a crear un impacto a millones. Y eso me parece tan bello de esta labor. Y de cualquiera de la que hagamos, porque seguramente ustedes también, si lo piensan bien, seguramente también están impactando millones. Y eso le trae una responsabilidad a uno. A mí se me paran los pelitos cuando pienso en eso. Estamos con una meta anual de $10 millones. No soy tan, no, la compañía no es tan grande, pero tal vez no he sido más técnica que decir que crecer. Ahí vamos. Estamos ahora viendo si nos vamos para Canadá. Ha sido una intención de nosotros ver cómo, más que mano de obra, realmente somos una empresa que nos encanta innovar, nos batimos en las canchas de esta disciplina con gente del mundo y lo hacemos muy bien. Entonces queremos probar que podemos vender conocimiento y no solamente mano de obra. Porque esa es otra cosa. Hoy Estados Unidos y todo se están volviendo para sus propios continentes, ¿cierto? Se están corriendo de Asia para acá. Eso está creando unas presiones hacia Latinoamérica muy emocionantes. Entonces, ese es el momento de decidir qué queremos ser. La mano de obra de otra, o también queremos empezar a desarrollar conocimientos y cosas para aportar a esta gran América. Y eso es una de las grandes intenciones que tengo, es que salgamos, quitemos esta mentalidad
del que tiene la idea es el extranjero, a que nosotros podemos desde cualquier parte del mundo ser creativo, y es cambiar la mentalidad, y al fin y al cabo vamos a acabar siendo ciudadanos globales, aunque nos administremos en pequeñas comunidades o más pequeños, ¿cierto? Tema de la estrategia, cómo ser diferente y relevante en un mundo, eso es un tema que es de mayor cuidado para nosotros. Descubrir, como a todas las industrias, a nosotros también nos está cambiando la industria. Todo esto que les acabo de mencionar es porque a la compañía también le está pasando y está retando el propio status quo de cómo se produce tecnología. ¿Listo? Y muchos retos. El tema de cómo nos organizamos para la velocidad, nuevas formas, la rotación, porque, claro, hay dispersión, hay muchas oportunidades, entonces está generando una rotación muy interesante. Y ahora sí enteremos que es una industria y eso cómo implica las empresas. Entonces ya vimos que las empresas no solo transforman y o prestan servicios para dar platita a los dueños, sino que hacen parte de un ecosistema. Comencemos con la industria, pero que se interrelaciona con otras cosas, con otras instituciones y personas. Y que es importante que no veamos la empresa como el ombligo del mundo, sino como algo interconectado que puede generar, fertilizar sus alrededores, como digo yo, para crear un bosque, o no hacer nada también es respetable, y simplemente crecer solito. Pero creo que esto es un tema que se está pidiendo más, es cualquier cosa que ataque a alguien y no esté, y no sea bien, eso no, se nos devuelve. Y la verdad es que eso es muy importante, tener eso y entender que hay una relación profunda y que las empresas no solo pelean por su sobrevivencia, sino que ya tienen que interrelacionarse con los demás para sobrevivir. Y lo más bonito es que esta teoría pues yo la cargaba desde chiquita, o sea, todo lo que estoy hablando ya venía rondándome la cabeza cuando chiquita tenía, pues nuestra empresa estaba más pequeña, digámoslo, perdón, estaba más pequeña. Y perdóneme que a veces soy un poco coloquial cuando empiezo a conversar, pero la verdad es que estas ideas me rondaban desde que la empresa era pequeña y me mortificaban, ¿cierto? Porque a mí la verdad no me gusta ver personas sufriendo en la calle y no me gusta lo que está pasando en otros países donde está pasando lo que está pasando, en Afganistán, por ejemplo, tanta violencia. No me gusta tanta tristeza que causamos a otras especies. No sé, no me ha parecido. Entonces, digámosle que eso venía como en el ADN mío, ¿cierto? Y lo más bonito fue que me encontré en el 2019, cuando empecé a conversar esto pues más explícitamente, salió esto del World Economic Forum, de una de las sentadas de ellos en Davos. Es el manifiesto de la función de las empresas en la cuarta revolución industrial. Y miren qué cosa tan interesante. Miren, estos son pequeños puntos, esos tienen más puntos, pero me cogí los que más me parecía más explícito. Y miren qué belleza. El propósito de las empresas, y recuerden que Davos, pues, van los señores más influyentes, ricos del mundo, pues, como empresarios y como economistas y como de todo. Entonces, el propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. Al crearlo, las empresas no cumplen únicamente con sus accionistas, sino con todos sus stakeholders, empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general. Una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende las aspiraciones humanas y sociales en el marco de un sistema social en su conjunto. La responsabilidad cívica empresarial global exige que las empresas aprovechen sus competencias básicas, su espíritu empresarial, sus habilidades, los recursos pertinentes en iniciativas colaborativas con otras empresas y stakeholders con el fin de mejorar el estado del mundo. Señores, eso es lo que se está viendo que se está pidiendo. Y esto no es un tema de nada hippie ni nada, la ONU está pidiendo de manera que nos juntemos alrededor de unos objetivos de desarrollo sostenible, porque saben que hay unas crisis muy tremendas ahora, ¿cierto? Entonces miren cómo pinta, si ustedes conocen los objetivos de desarrollo sostenible, si no, los invito a la página de la ONU para que se unan,
muy chévere, simplemente una decisión si uno quiere adherir a la empresa o uno como ciudadano también tiene 1710 y es como crear, como, aquí están los de la naturaleza, cómo creamos una empresa basada en la naturaleza, nosotros nos inventamos el concepto de sociedad y nos inventamos el concepto de economía, ¿cierto? Es cómo trabajamos de arriba, pero cómo nos inventamos una economía que esté en función de la sociedad y que ayude a la naturaleza y convertir esto en un círculo virtuoso. Y lo más interesante es que el mercado, esto puede para muchos sonar como una innovación, porque la innovación no solo en productos, sino es cómo nos comportamos como compañías. Entonces, yo creo que sí, esta innovación va a permear, porque si ustedes ven, hoy, por ejemplo, hay una tendencia que del sistema financiero no presta a ciertas industrias porque está afectando, por ejemplo, el medio ambiente. Los consumidores no compran un producto porque se está portando mal o porque mandó a producir de manera con esclavitud y perdóneme, en alguna parte en Asia. Entonces castigan la marca. El poder del consumidor empezó a decir, no, queremos que las empresas se comporten mejor, porque naturalmente los humanos necesitamos líderes, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a gastar nuestro dinero en empresas que no se portan bien? Entonces, el mismo mercado empieza a hacernos comportar de esta manera. Y volvamos a nuestro hiperciclo. Entonces, ¿qué efecto nos va a generar? Por favor, lo que hemos hecho hace 20 años es sistematizarnos. O sea, yo tengo una contabilidad, no es estar digitalizado. O transformarse digitalmente. Realmente transformarse digitalmente es cambiar mi modelo de negocio. Entonces, ojo con esa diferencia. Nuevas formas de hacer, de comprar, de vender, de relacionarse con el mundo, de accionar internamente. Nuevas formas de competencia. Y esta es la parte más difícil, porque la competencia ataca tangencialmente, te ataca de un lado que vos no te diste cuenta, porque los modelos de negocio son tan distintos que te dejan, no tienes garritas para defenderte, te compite asimétricamente y afecta a los mercados de manera impredecible. Las experiencias de valor cambian, o yo puedo no solo vender un nuevo valor X, sino también plataformas o propiedad intelectual, crear algoritmos para venderlo, ¿cierto? Va a empezar una profundización del individuo con la empresa. Y el tema de la transparencia, cualquier cosa que uno haga, se lo sacan a la calle, buena o mala, todo. Y eso también va a hacer que cambie la forma como se comportan las compañías adentro y afuera, ¿cierto? La profundización de relaciones entre empresas y empresas, como yo podría vender datos a X, ¿cierto? Con permisos y todo, podría tener servicios extendidos con otros de mi misma industria, ¿cierto? Y una profundización de la relación empresa con la sociedad. Entonces todo esto trae unas cosas muy horribles a uno como empresario, porque dice, ¿cómo me como esto? O sea, ¿cómo empiezo? Primero respiren profundo y empecé, mis recomendaciones, empiecen a leer, empiecen a mirar y las preguntas que para mí son más importantes si quieren acercarse a esto, ¿cierto? Otra recomendación importante, generalmente cuando se habla de transformación digital no es volver lo que tenemos más rápido, es otra cosa. Volver lo que tenemos más rápido es cómo hago hoy la producción más rápida, cómo le compito a aquel con el canal, entonces saco un canal y yo saco un canal, al final acabamos haciendo lo mismo. Pero resulta que llega el realmente disruptor, entonces estamos como en esta mitad acá, mirando en el mundo que conocemos y diciendo, no, hagámoslo por la página, entonces ya vamos a hacer mejor que el otro, pero entonces el otro va y consigue otra página y vende por la página y queda igual, entonces todos estamos aquí. Pero ¿qué pasa? Los señores disruptores se me van para las esquinas. Aún, este es el mundo que conocemos hoy, las leyes, todo, y me llega un Uber. ¿Qué pasa con un Uber? Uber se me para acá. Este es el mundo de los taxistas, todo con página, que el que llega más rápido, y llega Uber y se me para acá. ¿Y por qué se me para ahí? Casi que lo ilegal. Casi se inventó una forma, un modelo de negocio que si la plataforma no funcionaría, Uber no es un aplicativo, es una plataforma. Es un modelo de negocio expresado en una plataforma. Se me para aquí. ¿Es malo? Bueno, no. Se inventó una cosa. Una cosa que el mundo no estaba preparada a eso. Y nosotros por aquí. Por eso cuando uno va a pensar en el negocio de uno se debería preguntar cosas disruptivas, ¿cierto? Inclusive que le duele a uno el estómago.
¿Cómo yo que pruebo hago que no pruebe? Por ejemplo, y eso es muy duro. ¿Cómo hago para no tener X y hacerlo? Para casi que sean preguntas disruptivas, para que no lleven a preguntas hacia las esquinas. O sea, eso es supremamente importante. Todo el tema de estrategia, cómo ser diferente en el tiempo, ¿cierto? Y las disrupciones pueden ser causadas, obviamente, por la naturaleza, por lo que está pasando con el cambio climático, la pandemia, etcétera, pero todos nosotros, esto es obvio, pero no necesariamente todas las innovaciones o disrupciones tienen que ser súper grandes, pueden ser pequeñas. Para mí, una innovación, una pequeña disrupción, pueden ser pequeños cambios que generen una disrupción más grande al final, ¿cierto? Y esos pequeños cambios generan grandes, como les digo, profundos. Uno ante todo esto se puede ver avasallado. Otra recomendación que doy es, miren sus 8 metros. Yo, cuando era más joven, hasta que me acordé una cosa que me dijeron en la universidad una profesora, mi vida era tan distinta, porque yo ponía la culpa y la responsabilidad del estado del mundo al gobierno del turno, a qué tan irreflexivos éramos los humanos, qué tan irresponsables eran unos aquellos, ¿cierto? Hasta que me acordé de una frase en la universidad. Una de las profesoras de comunicaciones alguna vez, y todavía la recuerdo con mucho cariño, me dijo: ya, María Clara, usted lo único para cambiar el mundo, cambie sus 8 metros. Sus 8 metros, y nosotros lo cambiamos de 10 metros, pero realmente es 8 metros. 2 por 4. Ese 2 por 4 es, y esto es una contra la desesperanza porque me da empoderamiento, es cómo me comporto yo conmigo, cómo me comporto con mi familia. O sea, esté bien con su familia, organice sus 8 metros con su familia, eso es parte de sus 8 metros. Sus 8 metros con el barrio, ¿cómo está usted colaborando con su comunidad? ¿Cómo está usted colaborando como empresario y el poder que tiene como empresario o como líder de empresa? ¿Y cómo está usted colaborando si es un colaborador? ¿Cómo está haciendo en el rol de ciudadano? ¿Cómo está ejerciendo usted en el clima? Entonces, la verdad es que al final, si usted empieza a portarse bien y tiene bien su mundo, ¿cierto? Este mundo de acá empieza a girar, y aquí hay mucho influenciado. Y aquí empieza, si Juan, Carolina, que es su hija, lo ve, ahí empezó acá, Carolina va a hacer lo mismo con en otro espacio, y así sucesivamente. Y esto puede sonar como universidad, pero yo les digo una cosa, lo más simple para mí ha resultado lo más difícil. Lo que suena trivial es lo más difícil. A veces le metemos complejidad porque no somos capaces de asumir que no somos capaces de afrontar lo más fácil primero. Y al final del día, este mundo, con todo esto que hablamos, estamos llenos de oportunidades. Tenemos unos graves problemas, pero si usted lo ve, es grandes oportunidades de hacer negocio funcione. Muchos elementos para solucionar toda esta tecnología, toda esta filosofía a nosotros, y unas posibilidades infinitas, que si usted le da un toque de esto, vamos a tener otra cosa distinta. Si decidimos ser líderes, la verdad es que tenemos más accountability. Y accountability es una palabra que no he podido traducir al español, pero tenemos más responsabilidad sobre el resultado. Y no nos podemos zafar. Eso fue lo que decidimos tomar, ¿cierto? Dijimos que sí cuando alguien nos dije: oiga, usted quiere administrar algo, usted quiere hacer algo. Obviamente hay que tener en cuenta que uno tiene que ser líder de uno mismo, pero ahora estamos hablando del contexto de cuando uno decidió liderar o decidió que iba a mover algo, ¿cierto? ¿Qué tipo de creaciones queremos? Y la pregunta es, ¿qué tipo de creaciones queremos crear? ¿Qué conversación queremos promover? ¿Cómo despertamos ese empoderamiento donde yo digo, bueno, si esto está bien, y tenga fe, eso funciona? Y es impresionante el efecto de los 8 metros. ¿Cómo hago que la gente salga de la desesperanza desde que su propio puede empezar a generar cambios pequeños alrededor en su ambiente que genere cambios en otro? Y un ejemplo, ¿cómo cambiar las conversaciones para que no sean, es que yo no te quiero porque tú no crees en lo mismo que yo, o porque tú eres a conversaciones en pro de la solución?
Y lo más importante, ¿cómo todo esto? Si nosotros no promovemos de alguna manera que nos tratemos bien, que seamos coherentes con lo que está pasando, y si no promovemos conversación en pos de soluciones, sino en pos de que tú y yo, y si no crees esto, eres mi enemigo, la democracia es supremamente frágil, muy frágil, muy frágil. Si ustedes alzan la cabeza, ustedes ven que poco a poco las autocracias han ido tomándose, se han venido tomando el mundo. Por aquí un país, por aquí otro país, y no, me da el temor que nos esté pasando lo del sapo, ¿cierto? Que nos estén cocinando. Y lo más tremendo, que estemos atentando contra el contrato social, contra eso que nos une como sociedad para vivir agradable, para ser solidarios, para poder seguir progresando como comunidad. Y esa responsabilidad de nosotros como líderes la tenemos que acatar. Y obviamente la sobrevivencia de la civilización del planeta. Entonces, para mí es querer involucrarnos, ser un humanista, un innovador, necesita uno mucho coraje. Y ojalá tengamos líderes que sepan bien su labor, porque hay que saber técnicamente, y que junten e inspiren a personas alrededor de propósitos comunes, alrededor de una unidad y la solidaridad. Entonces, mis últimas preguntas son, ¿queremos tomar acción ante estos retos? Porque también es respetable no hacerlo. Por favor, entiendan. Pero creo que hoy, con las posibilidades que nos dieron a nosotros de tener compañías o de gerenciar compañías o liderar compañías, eso a su vez viene con una responsabilidad y con una oportunidad de poder influir a que vivamos mejor y nos sintamos mejor, ¿cierto? Porque al final nosotros decidimos qué impacto queremos en el planeta. Y la segunda es qué tipo de desarrollo queremos habilitar, porque señores, la sociedad se convierte en cómo nos comportamos. Muchas gracias. María Clara, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que ha sido un espacio muy interesante para todos, además de mucha reflexión. Yo me quedo con algunas cosas que dijiste durante esta presentación y me encantó esa parte de que las empresas no son de los dueños, las empresas no son de uno, son del mundo y para el mundo. Y me gustó mucho la otra parte que tú mencionaste de que realmente todos sí podemos llegar a cambiar el mundo desde esos 8 metros cuadrados que tenemos, que de pronto una responsabilidad a veces se la dejamos a otros, al gobierno, a las grandes corporaciones, a los grandes líderes, pero finalmente todos dentro de nuestro espacio estamos siendo líderes y podemos ser líderes bien sea como empresarios o bien sea también como colaboradores de una organización. Muy, muy interesante, María Clara. Muchas gracias. Yo por acá tengo algunas preguntas y algunos comentarios. Entonces, quiero iniciar con una que ya, de hecho, me han mandado. Y es, María Clara, cuéntanos un poco más sobre toda esa experiencia de vida empresarial, porque además es muy interesante. Hace 20 años tú comenzaste con esta idea tan innovadora de comenzar a hacer toda la parte de pruebas para compañías, pero como hace una empresa que empieza desde muy chiquita, porque entendemos que comenzaste tú con tal vez otra persona más, para convertirse en una empresa de más de 700 colaboradores, con sede no solamente en Colombia, sino también en Panamá. Sí, pero sabes que no hay bala de plata. Pues bala de plata es que no hay una respuesta como un método. A ver, yo creo que también depende mucho de las elecciones que uno toma. Yo la pensé mucho antes de abrir la empresa. Para mí fue una decisión muy compleja cuando yo trabajaba como consultora, ¿cierto? Pero trabajé pues un rato grande y me dijo, no, mija, vuelvas a empresa, bueno, y contráteme a otra persona. Y ahí sí yo paré y dije, no sé si quiera seguir este camino. Y ustedes se van a aterrar, pero María Clara, pero si yo, qué rico tener compañía. No, mi mamá tuvo negocios, pues ella armó restaurantes y cosas para poder sacarnos adelante y tener pues cómo vivir. Y yo sabía que era tener un negocio, ¿cierto? Hay que pagar la nómina porque si no las personas no comen. Hay que pagar los impuestos porque
hay que pagar los impuestos y hay que ser juicioso con eso y tenés que sacar la plata para poder. A veces tenés que sacrificarte personalmente para poder cumplir. Entonces yo entendía las complejidades y lo pendiente que hay que estar para que esto siga adelante. Y la disciplina, el rigor y el detalle, especialmente al principio, fue tremendo, ¿sí? Mucha fe. Y yo siempre reviso que la idea sea útil. Una cosa es, y es muy importante, ver si sirve lo que uno hace y si es relevante. O sea, ¿sí me explico? Porque uno puede resolver un problema de diversas maneras. Y te pongo el ejemplo, pues el transporte en una ciudad se puede resolver estilo taxi, que está perfecto, o estilo Uber. Mire que es un mismo problema que es transportar a una persona a otro lugar, pero lo resuelven distinto, ¿sí? Entonces, también hay que mirar es cómo está resolviendo uno ese problema. Entonces, yo me concentré en el problema es cómo hacer para que los aplicativos que en ese momento se creaban salieran sin problema en producción. Antes eran cosas muy grandes, salían y había unos periodos de estabilización que hoy eso no pasa, pues la verdad, generalmente las aplicaciones salen y salen muy bien, ¿sí? No perfectas, pero salen muy bien. Y en parte es por los métodos que han cambiado y las formas, pero en esa época era más difícil, digámoslo. Y yo quería quitar ese problema, ¿cierto? Me parecía supremamente interesante. Me encantaba cuando empezábamos a trabajar y antes la gente se trasnochaba arreglando errores en producción y ya cuando empezábamos a trabajar y se estabilizaban los aplicativos, ya no se quedaban trasnochando. Entonces también la forma como se ejecuta o cómo se resuelve el problema también puede ser un issue, pues un problema o un tema muy interesante para resolver. Muy juiciosos, muy bien al detalle, muy cuidadosos con el cliente, con las personas que trabajan con uno. Sí, y aprender mucho, aprender mucho. Y yo nunca di el negocio por sentado, nunca. Sí, y como una responsabilidad hacia los otros. De verdad que no tengo sino que decirte desde mi experiencia, ¿sí me explico? Porque es muy difícil. No, hay otros que forman compañía distinto y está perfecto, ¿cierto? Pero eso yo lo formé desde este punto, ¿cierto? Muy juicioso financieramente. Agradezco profundamente a la corporación que dio la oportunidad de ensayar esta idea y que me dio tracción con un contrato justo para poder crecer. Y ya cuando otras compañías vieron que funcionaban, eso se fue como pólvora, ¿cierto? Pero a ver, conseguir la oportunidad, que alguien le brinde la oportunidad. Yo creo que hay dinero, lo que hay, no hay es proyectos. Alguna vez me dijo alguien eso y yo creo en esa idea. O sea, revisen cómo plantean, lo más importante es concentrarse en qué problema resolver, qué les duele en el corazón, ¿cierto? Y de ahí ver cómo lo van a resolver y qué tan innovadores son para resolver ese problema, ¿sí? Y mucho juicio y mucho trabajo. Sí, señores. Y los socios, muy importante. Que sean muy del mismo estilo de uno. Sí. Ya, eso es, básicamente. Muchas gracias. Yo por acá estoy leyendo los comentarios en el chat. Tenemos muy buenos comentarios, excelente presentación. Por acá nos dicen que gracias por la presentación y quiero leer también algunas preguntas que están en el chat. Una nos la hace Carlos Julio García y es que en estos modelos integrales o ecosistema empresarial, ¿en qué posición crees que está la tecnología? Ve, primero es un tema, a ver, muy buena pregunta, mira. A ver. Cuando me hablan de un sistema empresarial, voy a tomarlo desde el punto de vista, volverme a repetir la pregunta y de pronto le pido una aclaración. Volverme a repetir la pregunta. Claro que sí. La pregunta es de Carlos Julio García y él dice, ¿en qué momento, en estos modelos integrales o ecosistema empresarial, en qué posición crees que está la tecnología? Bueno, voy a interpretarla, pero si estoy equivocado, Carlos, me escribís. Ve, yo creo que primero que la tecnología es la conciencia de los que usamos y los que nos relacionamos en ese conocimiento, en ese ecosistema, porque es que son los humanos quien activan esa relación a través de tecnologías o no.
Cuando me hablas de un ecosistema empresarial, realmente son relaciones y formas y herramientas para habilitar eso, ¿cierto? Pero parte de la intención de las partes, ¿sí? Y puede ser a través de aplicativos o de tecnología, pero parte verdaderamente de algunos humanos que están ahí sentados diciendo, que voy a mirar al mundo, deliberadamente voy a actuar así con la sociedad, deliberadamente voy a promover, por ejemplo, la educación, deliberadamente mis productos van a ser sostenibles, deliberadamente esto va a suceder, y ahí se apoya una tecnología para habilitar mejor ese ecosistema, ¿cierto? Canales de comunicación, formas, lo que uno tenga o negocios. No sé si respondí tu pregunta, si ese era el sentido de tu pregunta. Traté de interpretarla así, Carlos. Y me disculpas si no lo logré. Vale, yo creo que la respuesta estuvo muy interesante y ya Carlos nos contará por el chat. Listo. Leyendo otros comentarios de los asistentes. Acá nos dicen, María Clara, muy reflexiva y motivadora. Gracias. Muchas gracias, María Clara. Un gusto saber de ti y que compartas estos temas tan interesantes. Acá hay otra pregunta que es de José Ángel Cotos y él nos dice, ¿qué cualidades requiere un emprendedor? Ay, yo soy tapada para juzgar. A ver, a mí sí pues, te voy a decir desde lo que yo pienso, ¿cierto? Yo digo, yo no, de lo que yo lo pienso. Listo. Porque es que uno no puede ser aquí, uno no es Dios. ¿Sí? A ver, entonces, a mí qué me parece que cuando uno va si uno es emprendedor, ¿qué va a solucionar un problema? Porque hay emprendedores que crean cosas y la venden. Voy a verlos desde el punto de vista del emprendedor que ve un problema en la sociedad y dice, ay, lo quiero resolver. Listo. Y me craneo una idea, pienso en una idea, en una solución para eso, ya sea divergente o no. Listo. Valor, coraje, el primero. Conocimiento. Juicio financiero. Relacionamiento. Y para mí lo principal es tener una buena intención y mucha perseverancia. Y un relacionamiento también para buscar oportunidades, que alguien le brinde a uno la oportunidad, porque la vida sin dinero en lo que creamos como sociedad no funciona. Entonces, ver cómo le da uno una oportunidad, le puede brindar una oportunidad, buscarle una oportunidad a la idea. ¿Cierto? Básicamente. Y mucha perseverancia y juicio. Pero eso es lo que yo pienso, ¿cierto? Y la verdad es que es un camino de aprendizaje constante, constante, con muchos errores, a veces el criterio le falla a uno, hay que ser muy juiciosos con los temas legales y financieros, con los impuestos, con la contabilidad, eso mínimo tiene que ser, o sea, si van a crecer, crezcan organizados. Y lo que les hablaba ahora de los socios, he visto muchos amigos peleados porque no les funcionó la empresa. Y básicamente no es sino porque tenían expectativas distintas. Entonces, unos querían plata y otros querían era la idea. Entonces, acaban, ¿cierto? Entonces, sí. Eso era lo que yo creo. Y mucha humildad para aprender. Mucha. Muchas gracias. Mira, por acá hay otra pregunta que es de Marta Mendiola y ella nos dice, ¿cuál es el principal reto en este mundo ágil para las empresas latinoamericanas? No, yo creo que tenemos muchos retos, pues, pero yo creo que el primero es la mentalidad. ¿Y por qué digo que mentalidad? Porque yo creo que nosotros creo, y no estoy convencida porque todos los humanos somos superpotentes, de que lo del norte es mejor que lo del sur. Iba a ponerlo así y no siendo la realidad, no será un tema de mentalidad nuestra. Esa es una. Los métodos y las cosas, la verdad, somos un poquito más
conversadores, histriónicos, le damos más vueltas a los asuntos, entonces a veces complejizamos como mucho las cosas, pero es nuestra naturaleza y no pasa nada, por favor, no estoy, esto no es por mal, no es por, eso es nuestra naturaleza. Mientras de pronto un americano es mucho más práctico, hace las cosas en 3, nosotros demoramos un poco más, pero es porque también nuestra naturaleza, pero también tenemos que ver cómo nos adaptamos a eso, ¿cierto? Y entendemos cómo funcionan estos nuevos modelos, ¿cierto? Yo creo que esas son como las dos primeras cosas, sí, 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 y orientarlo más al resultado. Muchas veces oigo, y es muy tremendo esto porque, ay, es que yo trabajé mucho y cómo no me aprecias el trabajo. La verdad, el mundo aprecia el resultado, ¿cierto? Ahora, entre mejor y más eficiente sea haciendo ese resultado, pero si no hay resultado, la verdad es que muy querido y todo, usted hizo su trabajo, pero no funcionó, pero lo siento. Entonces, ese tipo de cosas se empieza a decir, pero ¿cómo así, María Clara? Sí, así es, el mundo trabaja así. Eso a veces nos da dificultad, dificultad. Entonces, pues, no funciona, es que tú no me aprecias, no es que no te aprecies, que el resultado no se está dando. Esos temas como de mentalidad a veces nos hacen un poco de daño. Y no tiene nada de malo, simplemente a veces como somos. Y no tiene nada de malo, vuelvo y te lo digo, pero de pronto tiene que cambiar algo ahí. Eso es. Sí, se más Muchas gracias. con eso. Mira, por acá tenemos otra pregunta. Esta nos llegó por Facebook, que la transmisión también la estamos haciendo por ahí. Y Sí, un empresario nos comenta o nos pregunta, ¿la transformación digital apunta a la sostenibilidad? yo creo que uno le puede dar sabor a lo que quiera con ese tema, a lo que quiera. Mira, yo creo que hay unos retos ahí muy tremendos. Yo creo que da una gran potencia para ver los problemas distintos. En el sentido de que podemos resolver, todas estas herramientas pueden ser más precisos, por ejemplo, en agricultura, en la forma como tratamos la tierra, pues la tierra no se desertifique, pues se vuelva desierto, cómo manejamos los materiales para producir energía más eficiente. Por ese lado, sí, como toda la revolución. Por el otro lado, si no le tenemos así, podemos hacer muchos daños. Entonces yo creo que es como cualquier cosa, como un martillo. El martillo puede ser para cosas buenas o para cosas que no son. Y obviamente todo esto de tecnología hay que entender que hay un gasto de energía muy, muy violento, ¿cierto? Usted puede ver un caso pues muy simple que es el blockchain, que es consume una cantidad inmensa de energía para pues hacer transacciones, ¿cierto? Entonces deberíamos ser como más empáticos. Mire, ¿cuántas especies hay en el mundo de otros seres diferentes a los humanos? Y perdónenme que lo voy a poner así, ¿cuántas? Millones. Nosotros somos una. Y miren todo es como para nosotros, ¿no? Y el resto de millones, que peor, dependemos de ellos. Sí, es muy extraño. Entonces, como cualquier cosa, la tecnología, la transformación digital, tiene sus cosas, sus implicaciones solamente por activarla y también uno puede usarla para bien o muy inteligentemente para crear beneficios impresionantes, impresionantes, en pos de la sostenibilidad. Por eso les digo, las empresas, la transformación, todo depende de la intención de uno como persona. Pues eso es lo que yo creo, la verdad hoy. Pues No muchas, está gritándole, no, es que el mundo es maldad. Eso no existe, el mundo en abstracto no existe. Yo no resuelvo problemas en abstracto. Y a veces es, sí, pero ¿y cómo arreglo unos problemas? Oiga, que queremos igualdad, pero ¿y cómo arreglamos eso? Ojalá podamos sentarnos a hablar qué es igualdad, cómo entre todos resolvemos, pero la conversación se tiene que poner en esos términos. ¿Sí? No a ponerle poder a alguien, sino cómo como sociedad conversamos. Y bueno, por ese lado. Sí. muchas gracias, No sé María. si respondí tu pregunta, perdóname, a veces me pongo a filosofiar, pero la verdad es que todo está interconectado y es supremamente interesante.
muy interesante. Pues por acá tengo otros comentarios en el chat que voy a seguirlos leyendo. Por acá Magali nos dice, estas experiencias me motivan a seguir creyendo en que podemos. Muchas gracias María Clara y a la Cámara de Comercio. Excelente charla, me deja grandes reflexiones. Rosa Cecilia dice, excelente, hacer empresa es un orgullo y de mucha responsabilidad. Por acá otro empresario nos dice, respeto por nosotros, respeto por el otro y respeto por la naturaleza. Carlos Julio dice, interesante testimonio. Otro empresario escribe, María Clara, muy esperanzador encontrarse con empresarios con una visión holística del ejercicio de empresa. Me doy cuenta que hay más interlocutores de lo que a veces uno cree. Muchas gracias por este aporte, gran inspiración. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que es de Diana Caicedo, que dice, buen día, ¿cuál puede ser la premisa para ser innovador? Y usted sí me estaba haciendo preguntas. Ay, no, ojalá yo hubiera tenido. No, a ver, ¿sabe una cosa? Yo voy a decir un dicho muy... la necesidad tiene cara de perro. Perdóname por ese dicho tan feo así que estoy diciendo. Pero la necesidad, si uno quiere resolver un problema o tiene una necesidad muy grande, uno se vuelve innovador. O un deseo muy fuerte de resolver algo. Eso es uno de los principales para mí fuentes de inspiración para la innovación. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, usar la tecnología de una manera distinta, si usted se da cuenta, Uber soluciona un pequeño problema, que es el uno. Airbnb resuelve otro. ¿Qué resuelve Uber? Volvió un recurso escaso, que era el transporte en las ciudades, ¿cierto? Porque antes no eran los taxis, los buses, el metro, tal. Lo volvió abundante, porque ¿qué dijo? Vea, es que hay un montón de carros parqueados en los garajes, oye, y gente que quiere manejar, y hay un montón de demanda, ¿cierto? Ay, voy a hacer una plataforma y volvió un recurso que era escaso, lo volvió abundante. Airbnb, pues y juega. Todos los apartamentos vacíos que hay en las ciudades, o que se pueden alquilar, ¿cierto? Porque la gente se gane un dinerito. Ay, venga, armemos una plataforma para juntar la oferta de la demanda para poder que la gente, cuando vaya a las ciudades, pueda utilizar otras opciones como los hoteles. Entonces volvió un recurso escaso que eran los hoteles, comilla, de las habitaciones, los lugares para quedarse, y lo volvió abundante. Entonces mire cómo eso es un verdadero cambio de modelo de negocio sobre un problema, sobre varios. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Y ver cómo de una manera distinta, haciéndote preguntas, es como hago, como te decía, ¿cómo hago para que no haya taxis, por ejemplo? Porque seguramente esa fue la pregunta. Son preguntas que son diferentes, ¿sí? No es cómo lo llevo más rápido, no, es cómo hago que no haya taxis. Por decir, me imagino que esa fue la pregunta que se hicieron, ¿cierto? Ese tipo de preguntas son las que generan también innovación. Lo que les decía, el círculo hacia afuera. Y la necesidad lo vuelve a un innovador. Sí. No sé si respondí a tu pregunta. Y yo espero que sean tips. Bueno, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta que es de Juan David. Y él escribe, María Clara, quisiera saber sobre pruebas testing y cuál es su evolución para potenciar el campo en Colombia. Ya. ¿Tienen experiencias con el sector solidario? Ay, vení, sí. Te digo que esta es una disciplina gigante, gigante. Lo básicamente es muy grande técnicamente, pero para mí es custodiar que la tecnología cada vez expresa más los negocios. Ustedes se dan cuenta, ya hay menos sucursales de banco y usted ve más el banco por aquí, por la tecnología. O sea, cada vez se desmaterializa más las cosas, ya hasta el dinero está desmaterializado. Ya ni siquiera la moneda oro es, ¿cierto? Entonces, ya es un número en el banco, ¿no? En el banco, en un sistema, en algún disco duro de alguien, de alguna parte del mundo, ¿no? Desmaterializado. Bien.
Entonces, ¿qué pasa? Cada vez la tecnología depende más de los sistemas, ¿sí? Entonces, como te decía, detrás de los sistemas hay gente creando y muchos temas interrelacionados que requieren pruebas. O sea, al principio la gente desarrollaba, una persona desarrollaba su código y él mismo probaba. Como esto se ha vuelto tan grande, tan complejo, y hoy se le agregó un elemento por las nuevas formas de desarrollo y nuevas disciplinas, nuevos frameworks de trabajos como agilismo, DevOps, entonces eso aceleró más la producción de software. Entonces todo esto ha creado que la cantidad de artefactos y de cosas que se están creando en este momento sea exponencial. Entonces, ¿qué he visto? Una evolución de lo lento a lo rápido, ¿cierto? Antes se probaba muy distinto, hoy se usa muchísima automatización, se ven unos temas muy específicos, hay que saber de diversos atributos como la velocidad, cómo mides el performance, cómo si están en un ambiente móviles, cómo vas a probar móviles. Hay millones de tipos de móviles, ¿cierto? Entonces, hay muchas técnicas, hay muchas cosas, entonces ha evolucionado muchísimo. Yo creo que en Colombia hay muchas empresas de pruebas, la verdad. ¿Sabes qué me di cuenta al final en estos últimos años? Que yo, la verdad es que sí hago pruebas, pero yo no hago pruebas. Yo soluciono problemas y unos muy específicos. Que no tenga problemas el cliente en producción con su tecnología, que se produzca velozmente, que sea útil. Entonces tengo 5 cosas que yo resuelvo, básicamente alrededor de un conocimiento y unas capacidades que están alrededor del conocimiento de pruebas, y nosotros le llamamos a eso pruebas centradas en el negocio. Porque más allá de lo técnico, la filosofía es cómo lo que estamos haciendo si es útil. Sacamos muchas cosas, pero nos preguntamos si son útiles. Ahorita me preguntaba sobre la sostenibilidad. Yo lo primero que haría es preguntarme, ¿este producto que voy a vender va a crear basura? ¿Este producto que voy a vender es súper útil, pero va a crear basura? ¿Es este producto útil? Y si no, yo no lo sé. Entonces, hay mucha filosofía detrás de esto. O sea, hay mucha técnica. Se le está pidiendo a todo el mundo que también haga pruebas, pues a todos los del equipo de desarrollo. Muy interesante, está cambiando. Y un apetito por la velocidad en el proceso de desarrollo, de moverse rápido. En eso ha cambiado pruebas. ¿Y cómo fortalecer? Hay muchas empresas. Aquí vienen, digamos, otras empresas del mundo a mercar. Les encantan los probadores de por estos lados, maravilloso. Pero bueno, muy interesante. De eso se trata. Situaciones de progreso, ¿cierto? Hay que poner a la gente en situación de progreso. No sé si respondí tu pregunta. ¿Y el sector solidario? No hemos tenido experiencia. No, todavía no. Nosotros particularmente, la empresa nuestra, me imagino que otras sí, pues, pero nosotros no. María Clara, muchas gracias. Acá hay algunos comentarios finales que los voy a leer. Sí. Uno de estos es que al final del día se resume en una ley universal y aplicable en todo ámbito. De lo que se siembra se recoge. Muchas gracias. Y éxito según su propósito para la vida. Por acá tenemos otra que dice, excelente, mil gracias por esta información. Seguramente nos servirá mucho en nuestros quehaceres como formadores, innovadores empresarios. Acá hay otro mensaje de Yelena que dice, esperanzadora charla desde la palabra que todos ahora buscamos, espiritualidad. Entender que la felicidad está dentro de nosotros y así empezamos el cambio por nosotros mismos. Si tú cambias, es posible que los demás cambien. Y sí me están haciendo mucho la pregunta de si vamos a compartirles las memorias. Entonces quiero contarles que sí, o sea, esta charla se transmitió en vivo a través de nuestra fanpage de Facebook, Cámara de Comercio del Pacífico. Ahí la pueden ver, pero también les vamos a enviar las memorias a todos los correos que ustedes dejaron registrados. Y ya para ir cerrando esta presentación, quisiera invitar a nuestro presidente ejecutivo, el doctor Alberto Zapater, y también invitarte a ti, María Clara, para que ustedes puedan hacer una reflexión final. Entonces, comencemos, doctor Zapater, con usted. Muchas gracias, María Clara. Muchas gracias, Diana.
Bueno, hemos presenciado algo excelente el día de hoy. La metodología me ha encantado. María Clara ha partido con una frase de lo engañoso a lo disruptivo y nos ha presentado temas muy interesantes de cómo se está comportando el mundo y qué es lo que pasa desde la desmaterialización hasta el cambio en la sociedad, el cambio en el planeta, los riesgos que corremos, la volatilidad que estamos viviendo. Y de ahí saco una conclusión. Con todo eso, que no es de lo mejor, hay que vivir y hay que continuar. Estamos cambiando y terminando la era cuaternaria y caminando a algo que nos puede llevar a la destrucción, pero el cambio es el cambio y hay que adaptarse a él. Tema importante también que ha tratado son las fuerzas del mercado que están forzando el cambio. En una presentación hace poco mencioné que estamos en la época del consumidor y no del que ofrece, es decir, de la demanda y no de la oferta. Me ha impactado mucho cuando has mencionado que es desde sistematizar a transformarse. Los ejemplos han sido sumamente buenos. Estamos en un mundo lleno de oportunidades en medio de un tema político complejo. Has mencionado la fragilidad de la democracia y comparto plenamente esa idea porque lo estamos viviendo por el norte, por el sur y por donde fuere y por el oriente y el occidente. Sin embargo, hay que vivir con esto y pensar que no nos pueden dominar las fuerzas a veces complicadas, ocultas que tenemos y que has hecho una excelente diferencia entre lo que es ser empresario, emprendedor y no pues buscar confundir las cosas, pero todos tenemos posibilidades de reaccionar por un mundo mejor y los negocios nos van a ayudar en eso siempre que sepamos adaptarnos. Muchísimas gracias por mi parte, María Clara. No, muchísimas gracias por la invitación, gracias por las preguntas, pasé muy sabroso. Espero que se hayan divertido pues, y que haya valido el tiempo que invirtieron en esta conversación. Muchas gracias. Y muchas gracias, ha sido un honor compartir mis ideas con ustedes. Muchas gracias a ti, María Clara, y también quisiéramos darte el espacio si quieres hacer o dar una reflexión o un mensaje final para todos los empresarios que nos acompañan. Los felicito, me parece que son todos muy valientes porque tener empresa es un reto. Veo las buenas intenciones de cada uno, recuerden la perseverancia y ver cómo estamos solucionando problemas y adelante, adelante con fe, y si no es por un lado, buscar por el otro, y si en largo plazo va uno encontrando el camino. Ánimo pues, ese es porque eso me lo digo yo también todos los días, buscar la forma y tener fe de que uno puede hacer las cosas bien y que van a funcionar y buscar la forma para resolver el problema. Sí. Clara, muchas gracias. De verdad que ha sido un gusto tenerte con nosotros, que hayas compartido todas estas experiencias. Realmente ha sido un espacio muy motivador y sobre todo, como lo hablamos en algún momento cuando estábamos preparando este webinar, pues de mucha reflexión para todos nosotros. O sea, es un momento importantísimo para reflexionar y para hablar sobre cosas de las cuales normalmente no se hablan, temas que sí están pasando, pero que normalmente no vemos. Entonces, todos como líderes, como gestores, como colaboradores, podemos generar cambios. Claro, el mundo básicamente depende de nosotros. Hoy sí, con el poder que tenemos sobre la naturaleza, sí. De cada uno de nosotros, de cada uno. Así es. Una muy interesante reflexión. Y bueno, ya para ir terminando, ir cerrando este webinar, quiero contarles cuáles son los próximos eventos que vamos a tener desde la Cámara de Comercio del Pacífico, donde por supuesto todos están invitadísimos y esperamos que se inscriban. Bueno, entonces nuestro próximo evento va a ser la próxima semana, el miércoles 1 de septiembre a las 10 de la mañana.
Y tenemos también un tema que es bien interesante, que es sobre Perú como referente global en agroindustria. Este evento lo estamos haciendo en alianza con la Gobernación de Nariño y Invetsi Nariño, que es la Agencia de Promoción de Inversiones. ¿De qué vamos a hablar? De cuáles han sido las experiencias de dos empresas que han sido pues referentes, líderes en Perú, pero no solamente líderes en Perú, sino también que tienen un liderazgo global porque están exportando hacia Asia, hacia Europa, tienen unos procesos muy innovadores y ahí nos va a estar acompañando John Rojo, que es el gerente general de Incaberris, y Jorge Ramírez, que hasta hace unos meses fue CEO de Camposol. Camposol, pues como ustedes saben, no solamente tiene una operación muy grande en Perú, sino también tiene operaciones en otros países y hace algún tiempo también operación en Colombia. Entonces están invitadísimos, esperamos que nos acompañen y aparte de este webinar, nosotros vamos a comenzar con una nueva temporada que se llama Historias de Vida Empresarial, donde también el próximo jueves, a través de nuestra fanpage de Facebook, Cámara de Comercio del Pacífico, vamos a estar hablando sobre la historia de vida de Luis Vicaiza, que es el CEO y fundador de Dexon y que además es una persona que ha fundado varias empresas. Entonces esperamos que nos acompañen y ya para ir cerrando, como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden ver toda la información de los eventos que estamos haciendo, de las actividades a través de nuestra fanpage de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestra página de LinkedIn, de Twitter y por supuesto pues pueden contactarse con nosotros para cualquier tema que quieran revisar. Desde la Cámara de Comercio del Pacífico pues estamos para apoyarlos y para trabajar por ustedes. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, ya nos vemos la próxima semana en las próximas actividades que tenemos. Gracias, muy amable. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.